Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a esta tercera entrega sobre el flujo de trabajo en Darktable. Llegamos al ecuador de esta serie y al capítulo que muchos de vosotros me habíais solicitado tiempo para analizar cuál es el desempeño y cómo podría trabajarse de forma más cómoda y eficiente con el revelado en Darktable. Lamento haber tardado tanto, pero creo que bueno, tenía sentido empezar una serie completa hablando de todo el flujo de trabajo, que ya veis que es un proceso más complicado que el de revelar, que tiene varios pasos más. No obstante, estamos en el paso más interesante de todos, probablemente el más complejo y el que más posibilidades tiene. Y además uno de los que pueden ser un poco más discutibles en el diseño general de la interfaz de Darktable. Vamos a empezar porque puede ser un poco complejo, a lo mejor este capítulo también me queda un poco más largo de lo normal, os pido disculpas. Aquí lo que tengo es una sesión fotográfica que tomé hace un tiempo en Vilnius, la capital de Lituania. Ya veis que son un montón de fotografías, evidentemente no las voy a revelar todas, para eso voy a aprovechar lo que vimos en el capítulo anterior. Voy a hacer una selección con las fotografías que he clasificado como de 5 estrellas y aquí tengo pues un montón menos. Aquí tengo ya algunas editadas, vamos a descartar los cambios de esta, por ejemplo, para empezar. Bien, una vez que he seleccionado las candidatas para el revelado inmediato, para el más rápido, empezaríamos con el revelado como tal. Voy a hacer doble clic en esta para empezar. Estamos en el módulo de cuarto oscuro. Bien, lo primero que tengo que deciros, en el terreno del revelado con Darktable, si venís de Lightroom, olvidaos de todo lo que sabíais, porque el revelado con Darktable es bastante diferente. Supongo que muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta que el funcionamiento de Darktable en el revelado, aun pareciéndose mucho la interfaz a la de Lightroom, es bastante diferente. Los comandos que podemos hacer, los plugins que podemos activar, tienen un funcionamiento distinto al de Lightroom y podemos conseguir los mismos efectos, pero seguramente habréis notado que os cuesta un poquito más. Esto es normal. Estamos acostumbrados a una interfaz y a un funcionamiento que no tiene nada que ver en realidad con el que tiene Darktable. No obstante, se pueden, como digo, conseguir los mismos resultados. En segundo lugar, Darktable propone en sí un flujo de trabajo porque agrupa los plugins en diferentes apartados. Estos grupos de aquí, el grupo básico, grupo tono, grupo color, grupo corregir y grupo efecto. Esto en principio parece indicar que deberíamos ir en este orden, de grupo en grupo, e ir tocando los plugins de cada uno de los grupos que nos interesan en cada momento. Me parece muy bien que aporten esta posibilidad, no obstante, pienso que conviene hacer un ajuste sobre esta proposición, sobre esta propuesta de diseño de interfaz que hacen los chicos de Darktable. Por ejemplo, yo hago cosas un poquito diferentes y en las que intervienen plugins de un grupo y de otro indistintamente, porque en mi cabeza, en mi planificación del revelado, el orden de los cambios es un poquito diferente y hay plugins que deberían, en mi opinión, estar en un grupo, que se encuentran en otro, y debo ir saltando de grupo en grupo. Por suerte, además, Darktable nos proporciona un grupo extra, que es el grupo de favoritos, donde podemos ordenar los plugins que más empleamos. Es algo que os aconsejo utilizar porque, de nuevo, nos va a facilitar mucho la vida y va a hacer que el trabajo sea más eficiente, que es de lo que se trata cuando se aplica un flujo de trabajo ordenado. Bien, una vez dicho esto, que es la introducción correspondiente de este capítulo, vamos a pasar a mi propuesta de lo que puede ser un flujo de trabajo revelado con Darktable. Son 5 puntos, son 5 fases que por supuesto no son dogmas, o sea, podéis emplear el método que queráis con el orden que os apetezca, porque además a Darktable no le importa el orden en el que apliquemos los cambios. Ya sabéis, y si no os lo digo, que los diferentes plugins que se encuentran en Darktable tienen un orden predeterminado de aplicación. Por ejemplo, si hago clic sobre este, aquí tenemos el orden, empieza desde abajo. Es decir, si aplicamos, yo que sé, exposición antes de mapeo de tonos, a Darktable le da lo mismo porque va a aplicar primero los cambios de mapeo de tonos y luego los de exposición. Es un orden predeterminado fijo que busca mantener la calidad al máximo posible en el revelado, en el procesado de la imagen. Con lo cual, básicamente lo que podemos hacer es aplicar los cambios en el orden que nos apetezca. Bien, dicho esto, os voy a resumir muy brevemente con los nombres de los grupos que yo me he inventado y a continuación vamos a ejemplificarlo con esta imagen. Mis pasos, como os decía, son 5. Empiezo con la geometría de la imagen, luego paso al balance de blancos, continúo con el contraste, sigo con el color y termino con el detalle.
Estos 5 pasos tienen cada uno de ellos pues varios plugins asociados y los vamos a ver de uno en uno. Empezamos con la geometría de la imagen. Esto de la geometría implica varios cambios en la fotografía, que son la orientación de la imagen, el enderezado del horizonte, los cambios de perspectiva y la composición. Esos 4 elementos son los que forman parte de esta primera fase de geometría, que yo la llamo de geometría, podéis llamarla como queráis. Básicamente intervienen aquí un par de plugins nada más, que son el de recortar y rotar y el de orientación. El de orientación no lo voy a utilizar porque la imagen ya está correctamente orientada, así que el protagonista va a ser recortar y rotar. En este caso, la imagen tampoco tiene mucha ciencia, porque ya veis que está torcida, con lo cual, simplemente activando recortar y rotar y con el botón derecho, hago clic en la imagen y busco una línea recta que me sirva de referencia para orientar esta línea y conseguir que este kiosco se encuentre ya bien enderezado, bien recto, con una línea de horizonte que sea recta. En esta fase podría hacer otras cosas, como por ejemplo trabajar la composición, buscando una composición un poco más armoniosa, con el objeto en una posición que a mí me guste también. Podríamos trabajar en función de las necesidades la perspectiva, vertical, horizontal, lleno, ya veis. Tenemos estos tiradores, nunca os había hablado de ellos, hacen un trabajo fabuloso. Creo que voy a tener que hacer algo sobre este elemento porque realmente hace un trabajo magnífico. Vamos a activar esto de aquí para que veáis cómo funciona. Es muy fácil, simplemente tendríamos que buscar una referencia y corregir con estos tiradores los ángulos verticales y horizontales hasta que consideremos que la fotografía queda enderezada. Apretando aquí en OK veríamos el resultado. Podemos ampliar la fotografía, ya veis que en este caso no queda bien porque la parte de la base del kiosco parece más estrecha que la parte alta, con lo cual no queda correctamente. Vamos a darle aquí a ninguna. Yo creo que en esta foto no hace falta hacer más correcciones. Así que básicamente quedaría como está. Vale. Ya veis, esta es la primera fase de mi flujo de trabajo. En la siguiente pasaría al balance de blancos. En este caso trabajo con una Nikon D60 que tiene un balance de blancos automático magnífico, casi nunca me ha dado problemas, por lo menos en fotografías de este tipo. Así que normalmente no toco demasiado, a no ser que quiera introducir algún matiz artístico por mi parte, porque considere que la imagen queda más bonita con un tono más frío, más azulado, o más cálido, más amarillento, rojizo. En este caso creo que a la imagen no le hace falta demasiado retoque, pero bueno, vamos a bajar un poco. Podría también hacer un balance de blancos a medida, haciendo un recuadro sobre un área que sea blanca o gris para buscar un balance adecuado, o sobre cualquier otra zona si quiero buscar algún efecto diferente. Ya veis que haciendo experimentos se pueden conseguir resultados muy distintos en función de mis gustos. No obstante, me voy a quedar con el balance de blanco de cámara y sí que voy a darle un tono un poco más frío, una cosa así. Este sería el segundo paso, como os digo. En el tercero trabajaríamos el contraste. Para ello, de nuevo, tenemos varios plugins, por ejemplo, niveles, curvatono, incluso sombras y luces altas. Tendríamos también mapeo de tonos. Hay varias posibilidades que podemos hacer aquí. Yo me voy a quedar con la más sencilla, que es trabajar el contraste normal, lo que es el rango dinámico sin pasarme, sin intentar hacer pseudo HDR ni nada de eso, una cosa más tradicional. Básicamente lo que buscaríamos aquí sería localizar el punto negro y el punto blanco de la imagen, con lo cual podríamos utilizar, por ejemplo, niveles. Vamos a buscar el punto negro, que podría ser, por ejemplo, aquí. Este sería el punto negro. Aquí vamos a buscar el punto blanco, que podría estar pues por aquí perfectamente, y ya más o menos tendríamos un contraste hecho. Podemos hacerlo de más maneras, podemos hacerlo manualmente buscándolo directamente así, o podríamos utilizar curvatono, lo mismo, podemos utilizar un ajuste predeterminado si no queremos complicarnos demasiado la vida. Alto contraste no, desde luego, medio contraste. Luego podemos hacer alteraciones a nuestro gusto. Una cosa así, en este tipo de fotografías tampoco hay demasiado problema, porque bueno, esta por ejemplo es una foto sencilla, apenas hay cielo, no vamos a encontrar zonas quemadas, no hay demasiadas sombras pronunciadas, es una foto con un contraste un pelín plano, así que nos va a dar bastante juego. Hay algunas zonas que quedan quemadas aquí. Bueno, tampoco... Bueno, una cosa así. Recuperamos
detalle inexistente en este techo, así que tampoco pasa nada. Vale, yo creo que está perfecta de contraste. Depende de la imagen, buscaremos unos efectos u otros. No obstante, si sois fotógrafos novatos y básicamente os dedicáis a sacar fotos de paisaje antes de empezaros a meteros con otros motivos, las fotos de paisaje diurnas son todas muy parecidas, son imágenes de alto rango dinámico normalmente, entonces tendríamos que buscar el mayor rango tonal posible, buscando los negros en las sombras y los blancos más potentes en las luces, en las nubes, ese tipo de detalles. Ya veis que lo hago muy rápido. Aquí depende de los conocimientos que tengáis vosotros de fotografía y del motivo, sobre todo, eso va a ser lo más importante. Paso al siguiente punto, que sería el del color. En este caso, por ejemplo, me voy a quedar con un plugin que me gusta mucho, que me resulta muy cómodo, que es el de corrección de color, que además de servir para hacer cosas parecidas a los revelados cruzados, tiene este deslizador de saturación que a mí me resulta muy práctico para hacer esto, el desaturado de la imagen. Es un efecto que a mí me gusta bastante, no sé por qué, me gustan las imágenes con tonos apagados, pero que también podría servir para hacer saturados, para aumentar la saturación. Yo en este caso lo voy a usar para hacer un desaturado. Podría hacer también algún experimento de revelado cruzado. No soy muy amigo de ellos, aunque haya hecho un montón de estilos utilizando esta técnica. Pero bueno, yo creo que en este caso no, vamos a dejar la foto tal cual, simplemente con este desaturado. Por supuesto, podría hacer un montón más de cosas, aparte de esta corrección de color, podría trabajar, por ejemplo, con Belvia para, en lugar de saturar la imagen, aumentar la saturación. Podría hacer lo mismo con intensidad, que trabaja con los colores menos saturados de la imagen para compensarlos con los saturados. Podría trabajar con monocromo si fuese a trabajar en blanco y negro, o con monocromo para buscar otro tipo de efectos, por ejemplo, utilizando los modos de fusión, el superponer, y jugando con la opacidad podría buscar algún efecto de este tipo para aumentar algo parecido a un contraste local, para darle a la imagen una mayor potencia. Queda bonito en este caso, aumentamos el contraste, no queda mal del todo. Podríamos hacer también trabajos de color selectivos, buscando disminuir la potencia de los verdes, por ejemplo. Podría ser interesante en esta imagen. Me voy a ir a zonas de color, vamos a seleccionar un tono verde que se quedaría por aquí. Movemos los deslizadores para agrupar la onda, cerramos y aquí podemos trabajar la saturación de forma selectiva. Si estos verdes tan potentes nos molestan, le bajamos un poquito la saturación y ya le damos otro tono diferente a la imagen. Podríamos probar a aumentar los azules si queremos darle más presencia al kiosco. Queremos darle este tono azul, creo que es demasiado, vamos a dejarlo así en un gris desaturado también. Yo creo que me gusta, le da esta imagen otoñal a la fotografía. Ya veis que las posibilidades son enormes. El paso siguiente, después de color, sería trabajar los detalles. Para mí este es uno de los cajones desastre de mi revelado digital, porque entran en juego un montón de plugins diferentes. Podría separarlo en otros subgrupos, pero bueno, más o menos me arreglo así que os lo voy a enseñar lo que hago. Aquí básicamente lo que trabajo en detalles sería, en primer lugar, el contraste local con herramientas como por ejemplo Ecualizador, que hace un trabajo fabuloso, como siempre, con claridad sutil, o trabajándolo a mano, ya veis que cambia por completo la presencia de la imagen. Y además de ello trabajaría otra serie de cosas, como por ejemplo la corrección de lente en el caso de que fuese necesario, si trabajase con un ojo de pez y quisiese corregir automáticamente los defectos de la imagen, o si tuviese alguna viñeta no deseada al usar un teleobjetivo, ese tipo de cosas. Eliminación de manchas, si la imagen tuviese manchitas de motas de polvo en la lente, y reducción de ruido, por supuesto, perfilado, que es el plugin de todos el que más me gusta, bajándolo un poquito. En vez de 1, normalmente yo lo dejo en el 0,5 o una cosa así, un compromiso entre el detalle y el ruido. No me importa tampoco que tenga algo de ruido, pero tampoco quiero que la imagen se caracterice por ser ruidosa, así que lo quito un poquito, pero sin pasarme. Yo creo que más o menos está bien así. Hay más cosas que se pueden trabajar en este último apartado: los píxeles calientes, aberraciones cromáticas y, por supuesto, el enfoque, dependiendo del objetivo que tenga. En este caso lo voy a dejar así, pero como os digo, depende de lo que quiera hacer con la imagen. A veces toco el enfoque y a veces directamente lo desactivo porque quiero enfocar en otro momento, en otra fase
del proceso, que esto os lo diré en el post, yo creo que en el artículo lo mencionaré. Vale, más cosillas que podría hacer serían, por ejemplo, el viñeteado, también lo hago en esta última fase. Una cosa así, bajamos el brillo un poquito, la saturación en 0, podría quedar más o menos así. Vamos a jugar un poquito más. Vale. Así. Básicamente oscurecemos un poquito los bordes, que quede imperceptible el oscurecimiento, para que el motivo central quede más resaltado y adquiera más protagonismo. Y al tener más volumen la imagen tiene más aspecto tridimensional, suele ser más atrayente para el ojo humano y la imagen cobra bastante interés. Vale, hecho esto, ya veis que doy la imagen por terminada. Y lo que he hecho básicamente ha sido seguir un orden que siempre empleo, que hago siempre de la misma forma, para evitarme, bueno, ir saltando de un lado a otro. A veces se te olvida meter una cosa aquí, otra cosa allá. Yo, como lo hago todo sota, caballo y rey, como si dijéramos, me olvido de ese problema y me dedico simplemente a buscar los plugins que me interesan en cada momento. Aquí lo importante es, por un lado, tener una idea mental de cuál va a ser el resultado final de la imagen. Esto es importante. Si vamos a querer una imagen con mucho contraste, con poco contraste, un blanco y negro, una composición determinada, un cruzado, ese tipo de cosas. Y luego, por otro, conocer muy bien los plugins para saber qué plugin necesito para qué resultado concreto. Con lo cual esto va a depender mucho de vuestra experiencia. No obstante, espero que esta propuesta de Revelado os sirva a vosotros también, no solo por lo que valga ella en sí misma, sino por lo menos para daros la idea de que conviene tener un orden mental de Revelado en vuestra cabeza antes de empezar con el trabajo. Ya veis que el trabajo es muy sencillo, se hace muy rápido, en apenas un par de minutos puede estar una imagen revelada. ¿Qué cosas no he hecho? Buscar los límites al programa. Todos los deslizadores básicamente de Darktable no tienen un límite razonable, es decir, te puedes pasar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ya veis que he intentado trabajar con sombras y luces altas, pero se ha creado este halo. No tiene demasiado arreglo en este caso, y esto es porque con este plugin puedes conseguir efectos muy bonitos, pero si te pasas, pues vas a arruinar la imagen. Fijaos que el cielo no está mal, pero se crea un halo que es inconsistente en las características lumínicas de la foto, y eso arruina el efecto de realismo que pueda tener esta imagen. Con lo cual, es un consejo que creo que es bastante interesante, es que no os paséis con ningún plugin, ¿vale? Lo mismo pasa con, yo qué sé, si trabajamos el color, nos vamos a corrección de color, aquí nos podemos pasar un montón con la saturación y perdería sentido la imagen, ¿vale? Creo que ese es uno de los mejores consejos que os podría dar. Esto es todo. Espero que este capítulo os haya gustado. Profundizaré más en estas ideas en el artículo correspondiente a este vídeo en el blog, en unade25.blogspot.com, porque tengo la sensación de que me he dejado algunas cosas en el tintero. No obstante, que espero que os hayáis quedado con la idea de establecer una serie de grupos con los que os sintáis cómodos y a partir de ahí trabajar siempre en el mismo orden. De esta forma estoy convencido de que conseguiréis resultados más rápidos con Darktable, además de los trucos que ya os he mencionado en capítulos anteriores. Espero que este vídeo os haya gustado. Os agradezco, como de costumbre, los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog unade25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.